Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Y bueno, como siempre, invitados especiales a los cuales Carlos nos tiene acostumbrado cada semana. Hoy no es la excepción, por supuesto. Así que bueno, damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes a todos por allá en Colombia, en Miami. Qué gusto saludarlos, pues muy contentos por todo lo que el Padre está haciendo, por un fin de semana increíble, de mucho avivamiento, de ver todo lo que Dios está transformando, de mucha conversión, de mucha ayuda, sobre todo de recibir la palabra de Cristo. Mucho análisis, mucha introspección hasta nosotros mismos. Tuvimos la oportunidad de estar con unos amigos que amamos por ahí en un estado muy cerquita aquí a Baja California, en Sonora. Un saludo a Brenda y a Raúl, por cierto, que nos recibieron con un corazón enorme. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, Jorge, como lo comentas, hoy traemos un tema muy interesante que nos viene a dar una esperanza en estos tiempos en donde quizás en este momento estás pasando por una aflicción, estás pasando por una prueba y no sabes a quién dirigirte y no sabes cómo acercarte al Padre. A lo mejor no te sientes merecedor, a lo mejor en tu casa te hacen sentir culpable y eres señalado por todos lados y no encuentras el camino. A lo mejor el túnel todavía está muy oscuro y no ves esa luz en el camino. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, como lo comentas, Jorge. Él es líder de un ministerio muy hermoso aquí en nuestra congregación, que es el Ministerio de Piedritas. Es un ministerio en donde reciben por primera vez a los niños chiquitos y ellos empiezan a aprender de la palabra, ellos empiezan a escuchar por primera vez de Cristo y Abraham y su esposa tienen esa gran tarea, esa gran encomienda por parte del Padre. Y bueno, Abraham es una persona que amamos con todo nuestro corazón y al cual admiramos. Abraham, tu tema es increíble, Dios al rescate. Sin más preámbulo, te dejo los micrófonos. Bienvenido a tu programa. Carlos, Jorge, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, Colombia, Miami, Ecuador. Gracias por la oportunidad que me dan de estar en este espacio. Es un honor y un privilegio estar aquí con hoy ustedes. Desde la semana pasada que recibí la invitación, me sentí plenamente honrado de poder compartirles algo que Dios habló a mi vida en un momento, en una etapa donde a veces sentía que me ahogaba en un vaso de agua, ¿no? Y, y a veces estamos en situaciones así. Gracias por este espacio. Y me gustaría, antes de iniciar la palabra, poder hacer una pequeña oración. Si tú estás en tu casa, en tu carro, en el trabajo, no hay ningún problema. Igual, solamente repite esas palabras. Señor, gracias por este privilegio que tú nos das de escuchar de tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos cuidas, porque nos provees. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, tú siempre tienes cuidado de nosotros. Tú nos abres puertas, tú guías nuestros caminos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca nos desamparas, Señor. Gracias, Señor, porque tú cada día traes palabra fresca, palabra de aliento, palabra pan de vida, Señor, para nosotros continuar día a día creyéndote a ti, Señor, en tus promesas, tus sueños, tus propósitos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te entregamos este momento a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Fíjate, cuando tuve la oportunidad de poder reactivar este tema otra vez, es un tema que ya había compartido acá en el área de Tijuana, México, y fue un tema que impactó mi corazón. Fue un tema que a mí me hizo hacer un cambio completo, a voltear a ver a Dios por primera vez a los ojos, o sea, ¿sabes qué? Dejo mi vida pasada, yo te creo a ti, Señor, y sin importar la situación, yo voy a seguir adelante creyéndote a ti, ¿no? Y a veces vivimos en una sociedad que tiene bastantes presiones, cambios,
Y la mayoría de las ocasiones, esas presiones y cambios que vemos o vivimos en la sociedad obstaculizan nuestra fe, obstaculizan o paralizan nuestra fe. ¿Por qué? Porque empezamos a agobiarnos, a cargarnos de cosas que son externas a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y fíjate, Dios siempre llega en el momento preciso para rescatarte. Dios siempre llega en el momento preciso para tomar tu mano. Y hoy ese es el día. Si tú estás ahorita en cualquier momento, en cualquier lugar de Colombia, Ecuador, Miami, di, hoy es el día que Dios me va a rescatar. A lo mejor eres oyente por primera vez, o eres un oyente, o eres una persona que ya asiste a una iglesia, que cree en Dios, pero yo también crecí dentro de una iglesia, crecí dentro de un ministerio, y había momentos donde, híjole, no creía. Había momentos donde decía, no, es que esto solamente la medicina me lo va a quitar, esto solamente mi trabajo lo va a proveer, esto solamente amistades lo van a hacer, o sea, intentaba con cosas externas subsanar solamente lo que Dios podía hacer en mi corazón y en mi mente. Y fíjate, quiero leerte un versículo, si a lo mejor ya lo has escuchado, es en Mateo 14:25. Contextualizando este versículo, es cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús se les aparece en medio del mar, ¿no? Y todos estaban dormidos. Si tú estás por ahí dormido, estábamos dormidos. Y lo primero que hicieron cuando se despertaron fue, ¡ay, un fantasma! Y todos empezaron a asustarse, a agobiarse, a gritar. Y a veces estamos dormidos como hijos de Dios y hay una pandemia, hay una gripa, y empezamos a hacer más grande el susto y a un fantasma, cosas que solamente son momentáneas. Y fíjate, te quiero leer, dice, a eso de las 3 de la madrugada, a la hora que nadie está despierto, espero, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma, pero Jesús les habló inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y le dijo el Señor, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrizó y comenzó a hundirse. Quiero parar ahí en esa parte del versículo. Y a veces, si tú estás sirviendo en una iglesia, en un ministerio, si tú estás haciendo un devocional o leyendo la palabra, y de repente se prende o se te prende esa llamarada de petate, ¿no? Digamos, que dura un momento y dices, quiero servirte, me quiero entregar, quiero empezar a darle y voy a entrar con todas las pilas y bla, bla, bla. Y de repente llega un momento de recesión económica, de repente te llega una gripa, de repente te llega un mal diagnóstico, de repente te llega algún recuerdo del pasado, alguna situación externa que empieza a hundirte, o empieza a llegarte el temor, empieza a llegarte la apatía, la flojera, empieza a llegarte situaciones externas que nosotros deberíamos de dominar y nos empiezan a hundir y a paralizar. A veces bajamos de la barca del costado, ahora sí le voy a entrar con todo, ahora sí voy a ser fiel, ahora sí voy a hacer este cambio, ahora sí voy a dejar estos vicios, ahora sí voy a dejar estos malos hábitos, y te bajas bien chicho, diríamos acá en México, te bajas bien valiente de la barca y de repente empiezas a enfrentarte con las situaciones y lejos de seguir caminando, te empiezas a hundir y a tener temor. Pero fíjate, le dice Pedro a Jesús, dice, sálvame, Señor, gritó. De inmediato, Jesús, de inmediato, o sea, no fue a las 3 semanas, no fue en un mes, no fue cuando ya se estaba ahogando Pedro, no fue cuando ya estaba ya abajo de la barca, no fue cuando ya, o sea, se acordó Jesús, no, fue de inmediato. Jesús extendió la mano y lo agarró. Fíjate, Jesús extendió la mano y lo agarró. Y quiero que te quedes con esto. Cuando tú pides, cuando tú gritas, sálvame, Señor,
Jesús en ese momento inmediato, extiende su mano y te agarra. Si tú en el momento en que tú reconoces, Señor, sálvame por favor de esto, te necesito, Jesús te va a extender su mano, necesita escucharte. Y fíjate lo que le dice Jesús. Dice, Pedro, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo al barco, el viento se detuvo. O sea, a veces las situaciones tan bobas o las situaciones superficiales que estamos viendo nos hacen dudar de Jesús cuando Él nunca falla, nunca nos desampara. Él es fiel hoy y siempre. Hay una historia en la Biblia cuando Jesús revive a Lázaro, que todos le empiezan a reclamar, ¿por qué no lo reviviste? Y le empiezan, si hubieras llegado antes, si hubieras hecho esto, y si hubieras, empiezan a reclamarle a Jesús. Y Jesús lo primero que responde, o sea, yo me pongo a pensar y digo, no manches, ¿cómo le reclamas a Dios? O sea, ¿cómo le reclamamos a veces a Dios, no? Si lo hubieras hecho en mi tiempo cuando yo quería, y te enojas, ¿no? Pero si Jesús hubiera llegado en el momento que la gente hubiera querido, no hubieran visto el milagro que Dios hizo en ese momento. A veces no agradecerías el milagro de que Dios te reviva cuando lo quieres hacer en tu tiempo, pero el momento de Dios es perfecto, es oportuno. Tuvo que haber pasado toda esa situación para que la gente clamara la necesidad de Lázaro y que Jesús pudiera obrar en la vida de él y pudiera resucitar. Fíjate, hay ocasiones que una prueba te puede, pruebas o frustraciones o soltar un mal hábito o crear un buen hábito te pueden frustrar. Y a veces somos como Pedro, o sea, yo creo en la sociedad en común, o sea, a veces somos como Pedro, nos hundimos por cosas que vemos en las redes sociales, por cosas que queremos y no podemos lograr, por retos que tenemos de trabajo, de proyectos, de escuelas, o por situación de a veces de trato de personas. Y te quiero dar 3 puntos, si tienes dónde anotar, o si tienes una nota en tu teléfono, un cuaderno, quiero darte 3 puntos de las perspectivas de Pedro hundiéndose. ¿Cuáles son las perspectivas de esa situación? Y la primera perspectiva es que te invades de temor. Dice, los fuertes olas, los fuertes vientos, son a veces situaciones que están fuera de tus manos, pero que simplemente con oración paran y cesan y traen paz a tu corazón, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí hay una parte, bueno, es una de las partes que a mí me encanta porque hay situación, acá en México soy abogado y hay veces que el trabajo es muy fuerte, hay veces que hay trabajos muy tranquilos o a veces que causan demasiado estrés, causan demasiado trabajo y te paraliza. A mí a veces he luchado con eso, el no tener temor, el creer que Dios proveerá, el creer que Dios me ayudará a poder ayudar a esas personas que vienen y me consultan. Y es un trabajo continuo, hay muchas situaciones externas. El diablo siempre va a buscar una oportunidad, una rendija, una puerta abierta, una ventanita abierta para inmiscuirse, detenerte, destruirte y matarte. Eso es lo que el diablo quiere. Cuando tú le estás sirviendo a Dios, cuando tú le estás creyendo a Dios, cuando tú estás buscando a Dios, el diablo va a poner una y otra traba. Y habrá ocasiones donde a lo mejor es un ejemplo chusco, ¿no? Pero habrá ocasiones en que a lo mejor va a probar tus valores también. O sea, va a haber momentos a lo mejor donde tú anhelas algo, anhelas, no sé, una casa, y anhelas no sé, un vehículo, anhelas un empleo, y va a ser probado tus valores. ¿De qué? Tus valores de honestidad, tus valores de hacer las cosas bien, de creerle a Dios, de no irnos por el camino fácil,
de esperar, de tener paciencia, de creer en Dios plenamente, de tener fe, que eso es lo tuyo. Eso es una promesa que a ti Dios te ha dado y tú tienes que luchar por ella. Fíjate, el segundo punto dice, es que se siente solo en su proceso. Pero cuando se bajó la barca, de repente se sintió solo, vio muy lejos a Jesús, vio muy lejos a Jesús y vio muy lejos la barca y volteó para los dos lados y ahora ¿qué hago? Estoy en medio y me empiezo a hundir. O sea, y empezamos con pensamientos de ya no hay solución, mejor no voy, mejor no hago nada, que lo hagan otros, ya para qué lo hacemos. O sea, nadie me busca, nadie le importo, pero déjame decirte algo, a Dios le importas, a, a, a Dios te ama tanto que envió a su hijo a morir por ti y por mí, para lavarnos de nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades, para que tuviéramos gracia, favor y misericordia día a día, y que al momento en que quisiéramos volver a Jesús, pudiéramos hincarnos, arrepentirnos de todo corazón, y que Dios pueda hacer ese cambio en nuestro corazón inmediatamente, extender gracia sobre nosotros. Y a veces esos pensamientos, ese tipo de pensamientos que nos empiezan a inundar la mente, no nos dejan avanzar, no te dejan avanzar, no te dejan creerle a Dios, no te dejan buscar de Dios día a día, no te dejan, te sientes a lo mejor sin ánimo de orar, te sientes a lo mejor sin ánimo de pedirle a Dios. Es que, ¿para qué le pido a Dios si Dios a mí no me escucha? ¿Para qué le oro a Dios si a Dios a mí no me cumple? Dios a mí no me sana. Dios, es que el vecino o aquella persona, sí, Dios lo escucha y Dios lo sana. Pero eso es lo que el diablo quiere, que tú empieces a tomar un pensamiento de víctima, un pensamiento de crítica, un pensamiento de comparación, de estarte comparando, cuando tú eres único. Tú eres una creación perfecta de Dios. Tú eres una creación a imagen y semejanza de Dios. Que Dios te ama. Dios está al cuidado de ti. Pero necesitas escuchar tu voz de qué es lo que tú necesitas. Necesitas escuchar que tú le grites como Pedro, sálvame, sálvame de esto. Señor, necesito que me proveas. Necesito que cambies mi manera de pensar. Necesito que cambies mi manera de ver las cosas, mi manera de hablar. Necesito un cambio genuino en mi vida, Señor. Sálvame, por favor. Salva mi casa, salva mi familia, salva mi matrimonio, salva mi trabajo, salva mi empresa, salva mi escuela, salva a mis hijos, mis nietos. Sálvalos, Señor. Te necesitamos. Y a veces sustituimos ese sálvame con rodearnos de actividades o rodearnos o agobiarnos de entretenimientos para perder esa atención de las cosas que tenemos que afrontar. La semana pasada escuché un que decía Marco Barriento, la paz viene cuando enfrentas el problema. La paz no puede venir si no enfrentas el problema. Y a veces los propósitos se cumplen cuando tú te enfrentas a ese problema, pero nos inundamos a veces de actividades o nos agobiamos de actividades y nos distraen de que nos distraen de nuestro propósito. A veces queremos estar haciendo 1001 cosas para olvidarnos del problema, pero Dios no te ha hablado para que tú te olvides del problema. Dios te ha hablado para que tú te rindas a Jesús y le entregues esos problemas en sus manos y que Él pueda obrar en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en una restauración de tu corazón y de tu mente. Dios está esperando a que tú pidas que Él te salve. Fíjate el tercer punto. Y dice, piensas que es el final de todo. Fíjate lo que le dice Jesús a Mateo. Dice, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? O sea, ¿por qué dudas de mí? Si yo nunca fallo. O sea, es algo que todos como hijos, como creyentes, como servidores, a veces dudamos. A veces no, a lo mejor estás buscando empleo y dices, no, es que hay personas más preparadas que yo. Es que hay personas que están bien picudos, saben qué rollo, están más fregones. O a veces dices,
tienes alguna enfermedad, estás padeciendo alguna situación, y es que dices, es que no, es que Dios no me puede sanar de esto. A mí ya me diagnosticaron esto, a mí ya me dijeron que tengo menos días, o que ya tengo, que ya no tiene solución esta enfermedad, que ya no. Pero Jesús resucitaba a los muertos, Jesús sanaba enfermos, Jesús sanaba leprosos, Jesús restauraba, o sea, a personas. Jesús te puede levantar en cualquier área en la que tú estés. Jesús te puede tomar tu mano y sacarte de cualquier área en la que tú te estés hundiendo. Jesús puede, Dios puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repite eso una y otra vez hasta que te la creas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en tus fuerzas, no en tus pensamientos, no en tus ánimos, no en tus ideas. Lo puedes todo en Cristo que te fortalece. Cuando pones a Dios por delante, cuando gritas sálvame, cuando buscas ir caminando hacia Él. Y fíjate, extiende su mano para rescatarte. Y ¿cómo alguien puede auxiliarte? ¿Cómo alguien puede salvarte si tú no pides auxilio? ¿Cómo alguien puede saber la condición que estás si tú no externas la situación que tú estás viviendo? A veces es necesario acercarte con un pastor, con un líder, con una persona que te ayude a rendirte a Dios, que te ayude a canalizar esos problemas, a que tú puedas orar a Dios para que Dios intervenga en esas situaciones. Pero a veces hay cosas que nosotros primero debemos tratar, como orgullo, soberbia, enojo, rencor, o situaciones que vivimos o que nos hacen duros, o que nos ponemos una capa, o que ponemos una barrera para que Dios pueda intervenir en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay cosas que debemos tratar primero antes de poder pedir el auxilio. Hay un costalito muy pesado que a veces te hace hundirte. Hay un costalito que ya no debemos cargar. Hay un costalito a lo mejor que vienes arrastrando. Hay situaciones del pasado, de muchos años, que no has aprendido a soltar. O hay cosas que estás viviendo el día de hoy, que no puedes soltar, malos hábitos, malas palabras, alcoholismo, droga, infidelidad. ¿Cuántas cosas no te ofrece este mundo? Hay demasiadas cosas que abre la puerta a este mundo, que a veces es difícil soltarlas o es difícil afrontarlas. Pero cuando tú las externas a una persona, cuando tú las externas a Dios, Señor, no puedo soltar esto, me rindo, te necesito. Señor, quiero hacer un cambio en mi corazón, cambia mi actitud, cambia mi manera de pensar. Señor, no puedo soltar este mal hábito. Señor, te necesito. Y empiezas o vas con una persona y dices, ¿sabes qué, compa? Amigo, compa, estoy batallando con esto. Tengo años batallando con esta situación. Vamos a orar, ayúdame a poder salir de esta situación, ayúdame a poder salir de este problema. No puedo dejar de mentir, no puedo dejar de tomar a escondidas, no puedo dejar de ver estas cosas que no debo de ver. ¿Sabes qué? Batallo para creerle a Dios. Y eso es el momento donde también le tienes que pedir a Dios, Señor, engrandece mi fe. Ayúdame a creerte más cada día. Ayúdame a creerte. Y hay cosas también como las quejas, las críticas o el victimizarte o una actitud explosiva que detienen también tu fe o tu propósito. Cuando ves una situación que dices, ¿sabes qué? Es que a él le va mejor, es que, mira, esa persona lo hace peor que yo, él es peor y ¿por qué le va mejor? Y empiezas a compararte, y empiezas a explotarte, y empiezas a hundirte, empiezas a hundirte ahí en el primer paso de la barca. O sea, Pedro cometió el error de voltear para todos lados cuando se estaba hundiendo, lejos de empezar a ver la mirada en Jesús. Hay una historia que me encanta y es la historia de José el soñador. Este amigo
Su propia familia lo vendió. Su propia familia lo aventó a un pozo. Nadie lo tenían envidia, le tenían rencor de no sé ni de qué, le tenían rencor al compa. Todos tenían celos de él. Y lo avientan sus propios hermanos. ¿Quiénes son tus propios hermanos? O puede ser a veces tu familia o puede ser tus hermanos de iglesia. O sea, y lo aventan a un pozo. Pero ¿sabes cómo salió José de ese pozo? ¿Para dónde crees que volteó? Si miraba para enfrente y había bloques, miraba para atrás y había bloques, miraba para un lado y había bloques. La única esperanza que tenía José el soñador era mirar hacia arriba, quien era el Padre. Y esa es tu esperanza el día de hoy. Que tú voltees arriba y le pidas ese rescate a Dios. Tenemos que aprender a ser humildes. Y no es humilde el que dice soy pobre, no. Es humilde el que tiene la valentía de reconocer que está en el error. Lo vuelvo a repetir, humilde no es ser pobre. Humilde es el que tiene la valentía de reconocer que está en el error y pide ayuda. Hay diferentes historias, por ejemplo, de David, o sea, ese era un cuate, híjole, que estaba conforme al corazón de Dios, lo dice la palabra. Una persona que al igual como tú y como yo cometía errores, al igual como tú y como yo tenía batallas, al igual como tú y como yo tenía problemas, al igual como tú y como yo vivía la vida tal cual como tú y como yo, con oportunidades, con deseos, con guerras, con situaciones que él no podía manejar, donde tenía que pedirle sabiduría a Dios, donde dependía de otras personas. Y algo que lo caracterizaba a David era que era humilde de corazón. Era humilde para decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy en esta situación. A veces te sigues ahogando porque no eres humilde para reconocer que te estás ahogando. A veces no hay alguien quien pueda extenderte la mano y sacarte de ese vaso o de esa laguna o de ese mar el cual estás tú viviendo, porque no tienes la humildad de reconocer, ¿sabes qué? Señor, estoy batallando con esto. Estoy batallando. No tienes la humildad de decir, ¿sabes qué, Señor? No te creo. No te creo suficientemente. No, me cuesta ver los milagros, Señor. Me cuesta creerte que me vas a sacar de esto y me vas a prosperar. Me cuesta creerte que tú me vas a sanar. Me cuesta creer que tú vas a restaurar una relación familiar. Me cuesta creer que tú vas a traer a mi esposa, a mi esposo a casa, a mis hijos. Me cuesta creerte, Señor. Fíjate lo que dice Salmo 120. Salmo 120, el 1 al 2 dice, llevé mis problemas al Señor, clamé a Él, respondió a mí. Y respondió a mí, rescátame, oh Señor. Gritaba David. Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y Él respondió a mí. Fíjate lo que hacía David. Él llevó sus problemas, llevó sus dolencias, clamaba a Dios. No se iba a clamar a la vecina, no se iba a clamar a quien más confianza le tengas, a papá y mamá, que a lo mejor ya estás casado y estás mezclando ahí cosas que no, al compadre, a la comadre, al parcero. No estabas a lo mejor, no, a lo mejor estás haciendo algo mal y hay que hacer una corrección. Fíjate lo que hacía David, llevé mis problemas a Dios. Dios te da una carga ligera. Deja tus cargas a Dios. Dios te va a rescatar. 3 cosas que caracterizaban a David por sobre todas las cosas. Fíjate, era humilde ante Dios. El primero. El número 2, clamaba por sobre todo a Dios. Fíjate. El punto número 3, y Dios siempre respondió sus necesidades. Siempre. No vas a ver ninguno de los 150 salmos donde Dios no le respondiera a sus necesidades. No era en el momento en que él quería, pero era en el momento preciso, en el momento perfecto en el que Dios podía obrar su milagro en él. No era el momento en que David, ay, sálvame, oh Dios, y ya Dios lo salvaba de la guerra, Dios lo salvaba de la persecución, Dios lo salvaba
de una situación difícil, era en el momento en el que Dios iba a formar parte del propósito de David. El momento en que iba a marcar una historia. En ese momento, Dios intervenía. Y en este momento, el día de hoy, Dios está interviniendo en tu vida porque va a marcar una pauta, va a marcar un cambio completamente en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu familia. El día de hoy, Jesús quiere intervenir en tu vida, pero está esperando a que tú le digas, rescátame. Está esperando a que tú le digas, te necesito. Está esperando a que tú le digas, Señor, ayúdame. Ya no puedo. Está esperando a que a lo mejor tú te rindas y digas, ¿sabes qué, Señor? Vuelvo a ti. Necesito creerte. En ese momento Dios te va a extender la mano para que tú puedas seguir caminando tu plan y tu propósito, el plan o los sueños que Dios a ti te ha dado. Y examina tu corazón. A lo mejor han habido momentos que hay alguna situación, a lo mejor el pasado, una falta de perdón, una situación que a lo mejor era externa y te estás apropiando de algo que no te pertenece. A lo mejor es la falta de una incredulidad, a lo mejor es la crítica, el chisme o el juzgar. A lo mejor eso que tú le tienes que entregar a Dios. Es algo bien pequeño donde tú tienes que hacer ese ajuste. Acuérdate que pequeñas zorras encienden grandes bosques. Hay pequeñas cosas que encienden grandes cosas en nosotros. Hay pequeñas cosas que hay que ajustar para que Dios pueda hacer una gran trascendencia contigo. Hay pequeñas cosas que si tú ajustas hoy, el día de mañana te van a abrir grandes puertas. Y te quiero invitar a que si tú tienes esa situación, tú se la rindas a Dios. No ocupas que alguien te escuche, no ocupas demostrárselo al mundo, ocupas tú a solas con Dios, rendirte y entregarle todas esas cosas que solamente tú sabes que tienes que entregarle a Dios. Ponerte a cuentas con Dios, buscar una relación con Dios. Yo te quiero invitar a que el día de hoy tú tengas una relación con Dios, no una religión, no una misa de domingo, no una asistencia, sino que tengas una relación con Dios, que es una relación que tú puedas orar, hablar con Dios, que tú puedas leer, o sea, aprender de Jesús, que puedas empaparte de lo que Jesús hacía, de lo que Dios hacía antes, de lo que Dios puede hacer en tu vida, que te congregues a un lugar, que busques pertenecer a un lugar el cual tú puedas servir y ayudar y extender la gracia, la misericordia y el amor que Dios a ti te da en más personas que no conocen de Dios. Son 3 cosas: orar, leer y congregarte. Dice por ahí, es el col. Congregarnos, orar y leer. Te quiero invitar a que tengas una relación con Dios. Si tú estás ahorita en tu carro, en tu trabajo, en un espacio abierto y no puedes hacer esta oración, pero si estás en tu casa, estás en un momento apartado, te quiero invitar a que hagas esta oración junto conmigo. Es una oración que va a cambiar tu vida, es una oración que va a hacer que tú veas la vida diferente. Ojo, no se van a acabar los problemas, pero ¿sabes qué? Dios va a pelear la batalla contigo en el momento en que tú haces una oración. Tú vas a tener un respaldo, vas a tener un escudo, una bandera, una espada, vas a tener armas con que enfrentar las batallas a las cuales tú te vas a enfrentar día a día. Yo te quiero invitar a que tú cierres tus ojos si tú estás en un lugar privado. Si no, igual puedes repetir esta oración. Te quiero invitar. Igual aquí a nuestros compañeros del auditorio nos van a apoyar. Y quiero invitar a que tú repitas conmigo y digas, Señor Jesús, gracias por tu palabra de vida. Gracias por tu salvación. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por limpiarme de mis pecados. Gracias por perdonarme. Gracias, Señor, por tener cuidado de mí en estos años de vida que he tenido. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre en la cruz por mí, Señor. Gracias por entregar a tu único hijo para morir por mis dolencias, por mis pecados, por todas mis culpas, por todas las cosas que yo he vivido y que he hecho, Señor. Te pido perdón por mis fallas, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores. Me arrepiento, Señor. El día de hoy te creo a ti, creo que tú resucitaste el tercer día, creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te creo a ti, te entrego mi vida, te entrego mis problemas, te entrego mis sueños, te entrego mis proyectos,
Te entrego todo lo que soy, Señor. Te quiero servir, te quiero agradar a ti. Te entrego mi vida, Señor, y te entrego todo lo que a ti te pertenece, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que me diste de escuchar esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque cada día tus misericordias son nuevas, tus buenas nuevas de salvación son nuevas cada día, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que hiciste y por lo que vas a hacer en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, hoy te quiero decir que Dios ha volteado a ti y ha extendido la mano a tu vida, cualquier situación que tú estás. Hoy quiero decirte que Dios está contigo, Dios te ama, Dios te bendice, Dios te va a abrir puertas, Dios va a cuidar tus pasos. No te apartes de leer, no te apartes de orar. Dios te ama, Dios espera cada día escucharte. El momento en que tú te despiertas, Dios ya despertó este compa, ya despertó esta amiga. Ya vamos a platicar, ya vamos a tener una relación, ya vamos a empezar a conocernos, ya voy a empezar a usarlo. Y este es mi saeta, este es mi pastor, este es mi profeta, esta es la persona que yo voy a usar para que comparta más gente. El momento en que tú te levantas, en ese momento, Dios ya está súper emocionado de lo que Dios va a hacer en tu vida. Te quiero agradecer por este momento, este espacio, espero haya sido de bendición para tu vida. Son un amor, les mando un fuerte abrazo, un beso, hasta Colombia, Miami, Ecuador. Gracias por esta oportunidad, Carlos, Jorge. Es una bendición poder haber compartido esta palabra. Saludos. Qué palabra. Muchas gracias, Abraham. Qué palabra nos acabas de dar. Y si me permites, complemento un poquito todo lo que dijiste. La verdad es que debemos de estar conscientes que la fe involucra un riesgo y el riesgo produce temor. A lo mejor has estado mucho tiempo pensando en si creer realmente en Dios o no creer. A lo mejor tu familia te jala, tus amigos te jalan a no creer y te dicen que Dios existe pero está muy lejos. O quizás el Dios que traes en tu cabeza es un Dios que está muerto y no un Dios que está vivo. Pero quiero decirte una cosa, quizás para ti en este momento poner a Dios o creer en Dios es un riesgo, pero si no estás dispuesto a arriesgarte, no vas a poder tener una relación verdadera con Dios. No lo vas a poder hacer. Hazte una pregunta, ¿qué te preocupa en este momento? ¿Acaso todas tus preocupaciones te van a añadir paz a tu vida? ¿Acaso todas tus preocupaciones te van a acercar al Padre? Quiero que sepas, familia, tú que nos escuchas en esta mañana, en este día, que la ansiedad es una falta de relación con Dios. La ansiedad es el resultado de no estar en contacto con el Padre. Yo te voy a decir una cosa. Busca primero el reino de Dios. Busca su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Recuerda estas tres frases siempre. Primero Dios, primero su reino, primero sus planes y su ministerio. Familia, les amamos. Gracias, Abraham, por tu vida, por la vida de tu esposa, por todo lo que estás haciendo que te ha encomendado el Padre. Gracias, en verdad. Gracias por tu amistad. Esperamos tenerte de regreso en otro programa. Qué gran mensaje nos acabas de traer el día de hoy. Gracias, y bueno, Carlos. Al contrario, Abraham. Y bueno, familia, despedimos este programa. Que Dios me los bendiga. Excelente inicio de semana. Jorge, te mandamos un abrazo y todas las bendiciones. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Abraham, por haber estado con nosotros. Gracias por la enseñanza. Gracias por recordarnos lo que ya sabemos. Lo que pasa es que somos bien olvidadizos y dejamos esas cosas importantes, las dejamos de lado, y yo creo que empezamos a sucumbir, a entrar en esos trances realmente que nos alejan lo que es el propósito, lo que nos alejan de la voluntad y lo que nos aleja realmente de saber quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. Así que bueno, la invitación para el próximo lunes, 12 del día, aquí en esta emisora Busco en Ti Radio, y en su segmento Tierras Altas. Muchas gracias. Chao, chao.
Chao. Chao, Jorge. Chao, Carlos. Gracias.